Muy buenos días. En esta mañana quiero invitarles a leer en Marcos capítulo 4, verso 35, un pasaje bastante conocido que se titula en nuestras Biblias Jesús calma la tempestad. El título que le puse a este devocional es Pasemos al otro lado. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las circunstancias de este pasaje son bien conocidas por todos y no las vamos a plantear en este momento, pero bien podríamos utilizar este incidente, esta situación que vivieron los discípulos con el Señor, como una parábola de toda la vida cristiana. Cuando el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones, como entró en ese momento en la barca, podemos escuchar de sus labios el pasemos al otro lado. Y allí comienza un emocionante viaje, un viaje juntamente con Él, que tiene como único destino el otro lado. Así con Él volvemos nuestros ojos hacia el cielo y nos dirigimos hacia la ribera. Y en este viaje, como ocurrió con los discípulos, seguramente en el viaje de nuestra vida, habrá momentos en que las circunstancias serán adversas, en las que Cristo pareciera estar dormido y en las que el miedo invadirá nuestros pensamientos. Entonces veamos la vida cristiana primero, como una travesía. Cuando Jacob fue entrevistado por Faraón en Egipto y le preguntó cuántos años tenía, esto está en Génesis 47, Jacob le dice lo siguiente, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Es que la vida es un viaje y la Biblia la presenta como que cada uno de nosotros somos viajeros. Somos llamados en la Biblia peregrinos y extranjeros, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11 vemos el ejemplo de Abraham, en Hebreos capítulo 13 también se nos llama de la misma manera, y Pedro, en su primera carta, dice que como extranjeros y peregrinos tenemos que abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. Un peregrino es un hombre que está de paso, está aquí pero tiene un destino en otro lado. La muerte es el momento en que pasamos al otro lado, al lado de la gran mayoría. El mar es un emblema de la vida y los barcos son almas, almas inmortales como la tuya y la mía, que suben y bajan por las ondas del tiempo y van desapareciendo una a una al pasar más allá del horizonte de la mortalidad. Pero saben que, hermanos, no es un viaje a la deriva, porque nosotros tenemos un destino y nosotros tenemos un capitán que guía nuestro barco. Nuestra vida es una travesía, pero es una travesía también llena de dificultades. Esta semana estuvimos viendo los varones y también en algunos de los devocionales que compartió Alberto, que el objetivo, los creyentes tenemos que sufrir pruebas y vamos a sufrir pruebas. De acuerdo a lo que dice Pedro en su primera carta, ¿sí? El objetivo de las pruebas es precisamente fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe, hacer que no seamos iguales, sino que vayamos mejorando a medida que vamos pasando la prueba. Job, en el capítulo 23, verso 10, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pedro le dice a los creyentes que estaban sufriendo una persecución muy injusta y muy cruel, y les dice, no se extrañen, dice, no se sorprendan como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. Es que las pruebas son, como veíamos
a lo largo de este tiempo son realmente necesarias y producen en nosotros un fruto necesario para nuestra vida. Acá tenemos un grupo de hombres que se suben a una barca que conocían muy bien, en un mar que conocían muy bien, y confiaban en esa pequeña barca, pero esa barca estaba a punto de fallarles. La barca parecía que estaba por naufragar. El viento, que muchas veces los había ayudado, ahora era seguramente contrario, era un obstáculo, y si necesitaban del viento para llegar del otro lado, justo lo tenían en contra. Y los esfuerzos de cada uno de ellos eran de poca utilidad. El brazo humano no alcanza. Toda la experiencia de estos hombres realmente experimentados en ese mar no valía para nada en estos momentos, y ellos estaban a merced de un mar embravecido. Dios prueba a sus hijos. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere hacerlos brillar como el oro. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace de diferentes maneras. Dios tiene diferentes maneras de probarnos. A veces pidiéndonos grandes sacrificios, como el caso de Abraham con Isaac. A veces llevándonos por rutas muy difíciles, como por ejemplo el pueblo en el desierto. A veces permitiendo que podamos elegir entre cosas buenas y mejores, como pasó con Salomón. A veces dándonos trabajos sumamente difíciles e imposibles para nuestras vidas, como fue el caso de la alimentación de los 5.000. A veces Dios nos prueba retrasando respuestas a la oración, como fue el caso de Lázaro. A veces a través de tentaciones que Él permite, ¿no?, que Él produce, y a veces a través del sufrimiento. Y esta situación de pandemia en la cual estamos viviendo, sin ninguna duda está siendo utilizada por Dios para probar a su iglesia. Este viaje, que está lleno de dificultades, no es un viaje de placer. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 20, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los peligros son muchos porque somos propensos a pecar. ¿Sí? Tenemos una debilidad natural, una inclinación natural al pecado. Como decía Pablo, mirando su cuerpo y diciendo, con mi mente quiero agradar a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva a agradarme a mí. No solamente hay peligros porque nosotros tenemos esa tendencia a pecar, sino que el camino es muy estrecho, ¿sí? Y no hay muchas posibilidades y tenemos enemigos que están a nuestro alrededor. Así que la vida es un camino, una travesía. La vida es una travesía con dificultades, pero la vida es una travesía acompañada por Cristo. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. El Señor Jesucristo estaba callado porque dormía, pero la presencia del Señor Jesucristo en la barca debería haber alentado sus corazones. Hermanos, no estamos solos en este viaje, no estamos solos en esta pandemia, no estamos solos cuando enfrentamos la muerte. Cristo mora en nuestros corazones por la fe, Él no se ha bajado de la barca por la tormenta. Él duerme, pero ve con cada golpe de remo tu esfuerzo. Oye todo gemido de tu corazón, todo suspiro medio sofocado y ve cada lágrima amarga en tu vida. Pero Él va a despertar en el momento apropiado. Es el momento de mayor necesidad. Cuando los discípulos ya estaban exhaustos, cuando estaban sin esperanza, entonces ahí recurrieron al Todopoderoso que estaba durmiendo en la popa del barco. Pero Él siempre estuvo allí. Siempre, en todo momento estuvo allí. Y si bien pareciera que estaba durmiendo, el Todopoderoso Dios estaba allí junto a ellos. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que Dios permitirá la tentación, que también es una palabra que puede traducirse prueba, pero dará, dice, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que es una travesía acompañados por Cristo. Y es una travesía, en cuarto lugar, marcada por milagrosas liberaciones. Dios tiene poder,
Dios está con nosotros, precisamente eso significa su nombre, Emmanuel. Y en el tiempo inesperado y de manera inesperada, el Señor Jesús va a aparecer en nuestra vida. Y fue la tormenta la única forma que el Señor Jesucristo podía demostrar su poder a aquellos que estaban en la barca juntamente con Él. Cristo tiene poder. Sí, el escritor, el apóstol, Judas, en el capítulo, en su único capítulo de la carta, pero en el versículo 24 y 25, ¿sí? Dice, Judas 24 y 25, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cristo tiene poder. Poder para guardarnos sin caída. Romanos 8, podés buscarlo después, del 31 al 39, aquel himno hermoso que cantaba seguramente la iglesia y que habla del poder de Dios y de la protección que tiene con sus hijos. Él tiene poder para guardarnos, Él tiene poder para salvar, dice el escritor de los Hebreos, Él tiene poder para consolidarnos, dice Romanos 16, 25, Él tiene poder para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2, 18, Él tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas, dice Filipenses 3:21. Él tiene poder para guardar en perfecta paz a aquel que confía en Él, dice Isaías 26:3. Él tiene poder para guardar mi depósito para aquel día, dice Pablo escribiéndole a Timoteo, la segunda carta, capítulo 1, verso 12. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Cristo está en nuestra barca y nada malo va a sucedernos. Así que es una travesía con Cristo, es una travesía marcada por milagrosas liberaciones y es una travesía que debería ser hecha sin temor, sin temor. El temor nace cuando desfallece la fe. Las dudas siempre cruzan momentáneamente el cielo de los creyentes. Los grandes hombres de Dios tuvieron momentos de duda. Abraham tuvo esa duda y dice, Señor, no me diste prole, tengo este siervo, él me va a heredar. ¿Sí? Gedeón le dice, dame una señal de que me has hablado. Juan el Bautista, ¿se acuerdan que le mandó a decir al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir? Marta, cuando el Señor Jesucristo está parado frente a la tumba y dice, abran, saquen la piedra, Marta, Señor, ¿qué vas a hacer? Ya tiene olor, hiede. Pedro, cuando caminó sobre el agua, de pronto baja sus ojos, ¿sí? Y en ese momento de duda, ¿sí? Se comienza a hundir y tiene que gritar, Señor, sálvame. Todos tenemos momentos de dudas y cuando aparece la duda, aparece el miedo, aparece el temor. Pero ¿saben qué? Cristo está en la barca. Colosenses 1:27 dice, hablando del misterio entre los gentiles, dice el apóstol Pablo, dice que ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Podrá hundirse nuestra barca? Por supuesto que no, porque confiamos en el Dios que gobierna sobre todo y en todo. Y recordamos Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo está en la barca de la iglesia. El Salmo 46, el salmista dice, Dios está en medio de ella, hablando de la ciudad, en este caso la ciudad de Dios, dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Miren, la ciudad hoy, el reino de Dios es la iglesia. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Mateo 18:20, el Señor recuerda a sus discípulos que donde haya 2 o 3 reunidos, dice, yo voy a estar allí, en medio de ellos. Y luego al finalizar en la Gran Comisión, en Mateo 28:20, dice, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está en la iglesia, Cristo está en nuestra vida. La iglesia será traída sana y salva al otro lado, sin que le falte un solo pasajero. Aunque ahora
Está muy abatida la iglesia por la tempestad, por las olas del mundo que están irrumpiendo dentro de la iglesia, por la pandemia, todo lo que ataca hoy. Él vendrá en su gran gloria y va a liberar a la iglesia de todos sus temores. Hermanos, que nuestros remos se alienten. Nadie que confía en Él perecerá. ¿Por qué tenemos miedo? El Señor le pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Podrá esta pandemia hacer hundir mi barca? Nunca, porque Cristo está en ella. Quizás simplemente sea la causa, esta pandemia, por la cual mi barca llegue a la otra orilla. Pero eso, en vez de ser un problema, será simplemente el inicio de una nueva y maravillosa situación. Y allí comprobaremos que nuestro Dios nos ha llevado a través de la muerte y aún más allá de la muerte a tierras de indescriptible belleza, donde las limitaciones de nuestro tiempo habrían quedado definitivamente atrás. Que en este día, hermanos, podamos dejar de lado el temor y recurrir al único que puede traer la paz y calmar la tempestad en la que quizás estamos, con su tierna y suave voz. Y si en estas circunstancias, si en esta pandemia, el Señor te dijera en forma personal, pasemos al otro lado, no desesperes, descansa en su voluntad y confía que del otro lado está lo mejor. Que el Señor nos bendiga.